El avión aterrizó con suavidad en la pista, pero en mi pecho, un extraño nudo de ansiedad se había formado sin razón aparente. Tal vez era el cansancio del viaje o el hecho de haber estado fuera por tanto tiempo. Llevaba 2 semanas en Madrid, en una conferencia que mi empresa insistió en que atendiera. Aunque había sido una gran oportunidad profesional, extrañaba a Camila más de lo que habría imaginado. Mientras el taxi recorría las calles de nuestra ciudad, sentí un entusiasmo infantil. No le había dicho a Camila que regresaría un día antes. Quería sorprenderla. Imaginé su rostro iluminándose al verme entrar por la puerta, su risa alegre llenando la casa. Cuando finalmente llegué, la casa estaba en completo silencio. Dejé mi maleta en la entrada y caminé con cautela. Algo estaba extraño. Camila siempre dejaba encendida una luz en la sala cuando sabía que llegaría tarde, pero esta vez estaba todo oscuro. Su auto estaba en la cochera, lo que significaba que estaba en casa. Subí las escaleras lentamente, y al llegar a nuestra habitación, la encontré acostada en la cama, con la luz del celular reflejándose en su rostro. «¡Sorpresa!», dije con una sonrisa. Camila pegó un brinco, dejando caer su teléfono sobre las sábanas. Se quedó mirándome por unos segundos, los ojos abiertos como platos. No la había visto reaccionar así nunca antes. «Gabriel, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz sonó extrañamente tensa. «Volví un día antes. Quería sorprenderte». Su rostro se relajó un poco, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Se sentó en la cama y me dio un beso en la mejilla. Un beso mecánico, sin la calidez de siempre. «¡Qué lindo!». «No lo esperaba», dijo, acomodando su teléfono lejos de mí, con demasiada rapidez. «¿Interrumpí algo?», pregunté en broma, señalando el celular. «No, solo, estaba viendo vídeos», respondió, encogiéndose de hombros. Por un momento, la vi mirar hacia la pantalla de su teléfono, como si estuviera esperando algo. Decidí ignorar la sensación incómoda que empezaba a formarse en mi mente. Quizás estaba cansada, o tal vez era yo el que estaba viendo cosas donde no las había. Pero cuando me acerqué para abrazarla, noté cómo su cuerpo se tensó ligeramente antes de corresponderme. No era el recibimiento que esperaba. Algo no estaba bien. Al día siguiente, desperté con la sensación de que algo no encajaba del todo. Camila se había levantado antes que yo, lo cual era raro. Usualmente, cuando pasábamos tiempos separados, se aferraba a cada minuto conmigo. Pero esta vez, cuando bajé a la cocina, la encontré sentada en la mesa con su café, mirando fijamente la pantalla de su teléfono. «Buenos días», dije, acercándome para besarla en la mejilla. «Buenos días», respondió sin despegar los ojos del móvil. Esperé que lo dejara a un lado, pero siguió escribiendo en la pantalla con una intensidad inusual. No era como cuando revisaba correos del trabajo o redes sociales. Esta vez, sus dedos se movían con rapidez, como si estuviera envuelta en una conversación que requería toda su atención. «¿Algo interesante?», pregunté en tono ligero, tratando de restarle importancia a la incomodidad que crecía en mi pecho. Camila parpadeó y finalmente dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. «Solo cosas del trabajo», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ha estado un poco pesado últimamente». «¿Otra vez problemas con tu jefe?». «No, no es eso», dijo apresuradamente, tomando su taza de café como si necesitara un escudo. «Solo estoy cansada». «Mucho estrés». «Estrés». Una palabra que empezó a aparecer demasiado en nuestras conversaciones desde mi regreso. Antes, cuando algo la preocupaba, solía hablar conmigo al respecto. Ahora, simplemente se cerraba en sí misma. Durante el resto del desayuno, noté que evitaba el contacto visual. Cuando le hacía preguntas, me respondía con frases cortas. No era un cambio drástico, pero después de 11 años de matrimonio, uno nota cuando algo no está bien. Más tarde, cuando entré al estudio a trabajar un poco, escuché el sonido de un mensaje en su teléfono, seguido de una rápida vibración. Camila lo tomó de inmediato y se alejó hasta el pasillo para leerlo. Algo dentro de mí se revolvió con sospecha. No había razón para desconfiar de ella. Pero, ¿por qué sentía que se estaba escapando de mi mirada?
Los días pasaban y la distancia entre nosotros se hacía cada vez más evidente. No era solo el teléfono, no era solo su distracción constante. Era ella. Como si, en mi ausencia, algo se hubiera apagado en nuestra relación y ahora, por más que intentara reavivar la llama, solo encontraba cenizas. Esa noche decidí esforzarme. Hacía mucho que no teníamos un momento solo para nosotros. Así que preparé su cena favorita, encendí unas velas y puse su playlist favorita en el fondo. Cuando llegó a casa, me recibió con una sonrisa cansada. ¿Qué es todo esto? Pensé que podríamos cenar juntos. Relajarnos un poco. Has estado muy estresada últimamente. Camila dejó su bolso en la mesa y se acercó con lentitud. Parecía sorprendida, pero no emocionada. Gabriel. No tenías que hacer todo esto, dijo, con un tono que sonó más a una excusa que a gratitud. Quería hacerlo. ¿No te gusta la idea? Ella suspiró y se frotó la sien. Es que, ha sido un día pesado. No estoy de humor. Sentí una punzada de decepción. Solo cenemos. Hablaremos de cualquier cosa, lo que sea, insistí, queriendo recuperar ese lazo que antes era inquebrantable entre nosotros. Camila asintió, pero durante toda la cena estuvo distraída. Jugaba con la comida en su plato, respondía con monosílabos, y cuando su teléfono vibraba, su mirada se desviaba inevitablemente hacia él. Decidí no mencionar nada. Tal vez solo era su trabajo. Tal vez. Después de la cena, me acerqué a ella y acaricié su brazo con suavidad, intentando provocar esa chispa que siempre había estado entre nosotros. Pero en cuanto sintió mi toque, su cuerpo se tensó. Gabriel. Estoy muy cansada, susurró, alejándose ligeramente. No era la primera vez que rechazaba mis intentos de intimidad, pero esta vez dolió más. No insistí. Solo me quedé allí, viendo cómo tomaba su teléfono y se iba al dormitorio antes que yo. Algo estaba cambiando entre nosotros, y por primera vez, empecé a temer que ya no tenía el control de lo que estaba ocurriendo. El viernes por la noche, mi padre me llamó para invitarme a cenar. No era raro, siempre habíamos tenido una relación cercana, aunque en los últimos años nuestras conversaciones se habían reducido a llamadas esporádicas y reuniones familiares. Ven con Camila, dijo. Hace mucho que no la veo. Acepté la invitación sin pensarlo demasiado. Quizás un ambiente distinto nos ayudaría a relajarnos un poco, a sentirnos más normales. Camila, sin embargo, pareció vacilar cuando le conté el plan. ¿Con tu padre? ¿Hoy? Su reacción me desconcertó. Sí. ¿Hay algún problema? No, claro que no. Solo que no lo esperaba. Cuando llegamos al restaurante, mi padre ya estaba sentado en la mesa. Nos recibió con su clásica sonrisa afable y un abrazo fuerte. Hijo, qué bueno verte. Camila, luces hermosa como siempre. Gracias, respondió ella con una sonrisa nerviosa. Nos sentamos y comenzamos a hablar de cosas triviales, el trabajo, la ciudad, los proyectos que cada uno tenía en marcha. Pero algo se sentía extraño. Camila y mi padre intercambiaban miradas fugaces. No eran necesariamente cómplices, pero había una incomodidad en ellas, como si compartieran un secreto que yo desconocía. Al principio, pensé que era idea mía. Quizás estaba demasiado paranoico últimamente. Pero luego, cuando hice una pregunta simple, todo tomó un giro inesperado. ¿Cómo ha estado todo mientras estuve fuera? Mi padre se aclaró la garganta y tomó su copa de vino con demasiada calma antes de responder. Oh, ya sabes, lo de siempre. Miré a Camila, esperando su versión. Sí, todo bien, respondió con una sonrisa forzada. Esperé más. Algún detalle, alguna anécdota, algo que diera contexto a su respuesta. Pero no hubo nada. Solo un vacío en el aire, una pausa incómoda que ninguno de los dos intentó llenar. Mi padre cambió de tema con rapidez, hablándome sobre un partido de fútbol del que ni siquiera estaba interesado, y Camila pareció aliviada con la distracción. Observé a ambos con más atención. Había algo en su lenguaje corporal, en la forma en que evitaban mis ojos, en los pequeños silencios entre frases que no tenía sentido. No supe por qué, pero por primera vez en mi vida,
la presencia de mi padre me hizo sentir incómodo. Y la de mi esposa, aún más. Esa noche me costó dormir. La cena con mi padre había dejado una sensación incómoda en mi pecho, una inquietud sin forma concreta, pero lo suficientemente persistente como para mantenerme en vilo. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, de que no había razón para desconfiar ni de mi esposa ni de mi padre. Pero entonces, en mitad de la madrugada, algo me despertó. No supe exactamente qué fue. Tal vez un ruido leve, el cambio de luz en la habitación o simplemente la extraña sensación de que algo no estaba bien. Abrí los ojos y vi la silueta de Camila, sentada al borde de la cama, con su teléfono iluminando su rostro. Sonreía. No una sonrisa amplia ni sonora, sino una de esas que surgen cuando intentas contener una emoción fuerte, como si algo o alguien al otro lado de la pantalla la hiciera feliz. Mi estómago se tensó. ¿Qué haces despierta?, pregunté con voz ronca. Camila se sobresaltó y giró rápidamente hacia mí, apagando la pantalla con torpeza. Nada, solo, no podía dormir, dijo, acomodándose el cabello detrás de la oreja. ¿Y con quién hablabas? Con Laura, respondió después de un segundo demasiado largo. Estaba contándome un problema con su novio. No le creí. Camila nunca había sido una buena mentirosa. Su tono, su forma de moverse, la manera en que apretó el teléfono en su mano como si temiera que lo viera, todo gritaba que ocultaba algo. A esta hora, dije lentamente, Laura te escribe sobre su novio. Sí, ya sabes cómo es, siempre tiene problemas con él. Y no quería ser grosera si me pedía consejo. Asentí en silencio, observándola. Sus ojos evitaban los míos. Pude haber insistido. Pude haber pedido ver el mensaje, confrontarla, exigir una respuesta más convincente. Pero algo en su expresión me detuvo. Era como si estuviera esperando que la acusara, como si ya tuviera preparada la excusa para cualquier pregunta que le hiciera. Está bien, murmuré, dándome la vuelta. Sentí que soltó un suspiro aliviado. Pero no volví a dormir. Me quedé allí, con los ojos abiertos, escuchando su respiración y preguntándome quién o qué la hacía sonreír a medianoche. Después de aquella noche, algo dentro de mí cambió. Una grieta se abrió en mi confianza. No era solo la llamada a medianoche ni la forma en que Camila había ocultado su teléfono. Era la acumulación de pequeñas cosas, de silencios incómodos, de miradas esquivas. Y entonces comencé a observar. Camila seguía comportándose de manera extraña. Demasiado atenta a su teléfono, demasiado distante conmigo. Algunas mañanas despertaba antes que yo y la encontraba en la cocina, enviando mensajes con rapidez, con una expresión tensa en el rostro. Cuando entraba en la habitación, se apresuraba a bloquear la pantalla, a fingir que nada ocurría. ¿Todo bien?, le pregunté un día, fingiendo desinterés. Sí, solo, cosas del trabajo, respondió con la misma excusa de siempre. Pero su tono no era natural. Empecé a notar otras cosas también. Pequeñas ausencias. De repente, había reuniones improvisadas con sus amigas, salidas de última hora, excusas vagas sobre por qué llegaba tarde. No era algo que pudiera señalar con certeza, pero la sensación persistía, se estaba alejando. Y no era la única. Mi padre también estaba diferente. No era el mismo hombre relajado y seguro de siempre. Parecía más distraído en nuestras conversaciones, más reservado. Evitaba mi mirada, lo cual era lo más extraño de todo. Antes, solíamos hablar de todo, con la confianza de padre e hijo que llevábamos cultivando toda la vida. Pero ahora, algo en su actitud me incomodaba. ¿Todo bien, papá?, le pregunté una tarde cuando pasé por su casa. Sí, hijo, ¿por qué lo preguntas? No sé, te noto distante. Mi padre sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Debes estar imaginando cosas. Quizás es el trabajo, últimamente he tenido demasiadas cosas en la cabeza. Sentí una punzada en el estómago. La misma excusa que usaba Camila. Por primera vez, un pensamiento que hasta ese momento me había parecido imposible cruzó mi mente. Era absurdo, ¿cierto? Mi padre. Mi esposa. No.
No podía ser. Sacudí la cabeza, tratando de espantar la idea como quien se sacude un mal sueño. Pero la duda ya estaba sembrada. Y cada día, con cada gesto extraño, con cada mirada evitada, con cada silencio incómodo, crecía más y más dentro de mí. La duda me carcomía. Intenté ignorarla, decirme a mí mismo que estaba viendo fantasmas donde no lo sabía, que solo era estrés, paranoia, cansancio. Pero la verdad es que Camila ya no era la misma. Sus ausencias, su evasión, su actitud defensiva cuando le preguntaba cualquier cosa, todo estaba empezando a volverse insoportable. Y luego, una mañana, ocurrió. Fue casualidad. O quizás el destino. Camila estaba en la ducha, y su teléfono vibró en la mesita de noche. No era algo raro, últimamente, su teléfono no paraba de sonar. Pero esta vez fue diferente. Esta vez vi la notificación. Un mensaje en la pantalla. De un contacto guardado como papá. Mi sangre se heló. Con el corazón latiendo con fuerza, miré la pantalla. No quería abrirlo. No quería saber. Pero ya era demasiado tarde. El mensaje decía: fue hermoso verte hoy. No dejo de pensar en ti. El aire se me atascó en la garganta. Por un segundo, mi mente intentó encontrar una explicación lógica. Tal vez era un malentendido, tal vez era una coincidencia, tal vez. Pero mis manos ya se movían por sí solas. Deslicé el dedo y abrí la conversación. Y entonces, mi mundo se derrumbó. Había docenas de mensajes. Fechas, lugares, frases llenas de una cercanía que no correspondía a una conversación entre un suegro y su nuera. Te extraño. ¿Cuándo nos vemos otra vez? La última vez fue arriesgado, pero valió la pena. Siempre tuyo. Sentí como la habitación daba vueltas a mi alrededor. Mi respiración se volvió errática. No podía ser verdad. No podía estar leyendo eso. Pero ahí estaba. La prueba. La prueba de que todo lo que había ignorado, todos esos pequeños detalles que había tratado de justificar, eran reales. Camila no solo me estaba engañando. Me estaba engañando con mi propio padre. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Romper algo? Desde el baño, escuché el sonido del agua apagándose. Camila estaba a punto de salir. Y yo tenía su secreto en la palma de mi mano. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, mientras escuchaba el agua de la ducha detenerse. Mi mente estaba en llamas. Los mensajes seguían allí, en la pantalla, como un veneno que se esparcía por mis venas. Un lenguaje en clave. Frases que, a simple vista, podrían parecer inofensivas, pero que llevaban un peso oculto, un subtexto repulsivo. Nuestro café especial de los jueves me hace la semana. Me encantó nuestro paseo en el parque. Siempre es más fácil respirar cuando estamos solos. Aún siento el calor de nuestra última conversación. Sé que esto está mal, pero no puedo evitarlo. Te necesito más de lo que debería. Cada línea era una daga en el pecho. Eran confesiones disfrazadas. Nada explícito, nada obvio, pero lo suficiente para que yo lo entendiera todo. Mi padre. Mi padre y mi esposa. Los mensajes se remontaban a más de un año atrás. Un año entero de mentiras. De excusas. De evasiones. No sé cuánto tiempo estuve allí, leyendo y releyendo cada palabra, intentando encontrar una forma de darle sentido a algo que no lo tenía. Entonces, el sonido de la puerta del baño abriéndose me sacó del trance. Camila salió con una toalla envuelta en el cuerpo, secándose el cabello con otra. Sonrió al verme, sin notar la tormenta en mi rostro. ¿Qué haces despierto tan temprano?, preguntó con naturalidad. Levanté el teléfono. Recibiste un mensaje de papá. El color de su rostro se esfumó en un instante. Fue tan rápido que me lo confirmó todo. Dámelo, dijo en un tono bajo, casi controlado, pero con un pánico en los ojos que no podía ocultar. Apreté el teléfono en mi mano. ¿Por qué no me dices tú lo que significa? Intentó acercarse, pero di un paso atrás. Gabriel, no es lo que piensas.
Solté una risa amarga. Eso dicen siempre, ¿no? Ella tragó saliva. Estaba buscando qué decir, buscando la forma de darle la vuelta, de manipular la situación a su favor. Por favor, no hagas esto más grande de lo que es, susurró. No hagas esto más grande de lo que es, repetí, con una incredulidad feroz en la voz. ¿Quieres que te lea los mensajes en voz alta, Camila? Porque créeme, puedo hacerlo. No es lo que crees. Insistió, elevando la voz. Ah, no. Entonces dime, ¿qué es? ¿Un inocente intercambio de poesía con mi padre? Se mordió el labio, evitando mi mirada. Había miedo en su rostro, pero no era miedo de perderme. Era miedo de ser descubierta. Solo, hablamos mucho. ¿Hablaban mucho? Repetí con frialdad. ¿Sobre qué exactamente? Sobre cómo no pueden respirar sin verse. Sobre cómo se sienten más de lo que deberían. Camila cruzó los brazos sobre su pecho, como si eso pudiera protegerla de la verdad. Fue solo emocional, Gabriel. Solo, conectamos en un nivel que no esperaba. Mis manos temblaban. ¿Emocional? Mi voz sonaba hueca, como si no saliera de mi propio cuerpo. ¿Durante un año? ¿Escondiéndose? ¿Hablando en clave? Ella abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Porque no había respuesta correcta. No había excusa que pudiera limpiar aquello. Ella y mi padre me habían estado traicionando. Y yo, como un idiota, había estado demasiado ciego para verlo. No podía procesarlo. No podía aceptarlo. La conversación con Camila me dejó aturdido. No fue una pelea, ni un grito de rabia, ni una confrontación violenta. Fue peor. Fue una sucesión de frases vacías, excusas mal construidas y silencios incómodos. Y la sensación de que me estaban viendo la cara de idiota. Después de ese día, intenté convencerme de que había otra explicación. Tal vez había malinterpretado los mensajes. Tal vez era una amistad mal entendida, una confianza desmedida entre mi padre y mi esposa, un desahogo emocional que, por torpe que fuera, no había cruzado ningún límite imperdonable. Pero cada vez que intentaba justificarlo, cada vez que intentaba encontrar una excusa para calmar mi mente, mi propia memoria me traicionaba. Recordé la cena en la que compartieron miradas extrañas. Recordé su cambio de actitud desde hacía meses. Recordé la manera en que mi padre se volvía esquivo cada vez que mencionaba a Camila. Recordé la sonrisa en su rostro mientras leía esos mensajes a medianoche. No. No era mi imaginación. Entonces, tomé una decisión. Esa mañana, antes de salir al trabajo, besé a Camila en la frente como lo hacía siempre. Hoy tengo un día largo en la oficina, dije con naturalidad, como si todo estuviera bien. Ella sonrió. Una sonrisa que ya no podía ver sin sentir asco. Salí de casa, pero no fui a trabajar. Me quedé en mi auto, a 2 cuadras de distancia, esperando. Esperando a ver si mis sospechas tenían fundamento. No pasó ni media hora cuando vi salir a Camila. Estaba arreglada, más de lo normal para una simple salida. Su cabello perfectamente peinado, su ropa bien elegida. No tenía el aspecto de alguien que iba al supermercado o a una reunión de trabajo. La seguí. Las manos me temblaban sobre el volante. No quería ver la ira donde temía que iría. Pero lo hizo. Se detuvo en una cafetería. Un lugar discreto, lejos de nuestra casa. No un sitio donde solíamos ir juntos, sino uno de esos rincones tranquilos donde se va cuando no quieres que te reconozcan. A los pocos minutos, mi padre entró por la puerta. No se saludaron con un simple gesto, ni con la distancia de una relación formal entre suegro y nuera. Se sentaron juntos, demasiado juntos. Desde mi auto, observé cómo ella apoyaba la mano sobre la suya con familiaridad. Cómo lo miraba con una expresión que no tenía nada de platónica. No había necesidad de más pruebas. No había nada que explicar. La verdad estaba allí, justo delante de mí. Y no sabía qué hacer con ella. El mundo a mi alrededor se había convertido en un ruido de fondo. Solo veía la imagen de mi esposa y mi padre juntos en aquella mesa, en su pequeña burbuja, ajenos a todo lo demás.
el engaño ya no era una sospecha. Era real. No esperé más. No podía. Salí del auto con pasos firmes, sin pensar en lo que iba a decir o hacer. Mi sangre hervía, mi respiración era pesada, y el dolor en mi pecho se mezclaba con una ira que no había sentido nunca antes. Camila lo vio primero. Sus ojos se abrieron en pánico y su cuerpo se tensó de inmediato. ¿Sabía? Sabía que los había descubierto. Mi padre giró la cabeza con una expresión neutra, como si todavía estuviera procesando lo que estaba a punto de ocurrir. No se levanten, solté, con una voz más firme de lo que esperaba. Me acerqué y me paré junto a la mesa, observando a ambos. Camila apartó la mano de la de mi padre en un movimiento torpe, como si intentara borrar lo que ya había visto con mis propios ojos. Por un momento, nadie habló. Y luego, ella decidió jugar su última carta, la mentira. Gabriel, esto no es lo que parece. Reí. No pude evitarlo. ¿No es lo que parece? Repetí con una sonrisa amarga. Camila, te vi. Los vi. No necesitas inventar otra mentira. Ella tragó saliva, sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Por favor, escúchame, es complicado. ¿Complicado? Espeté, sintiendo mi furia crecer. ¿Sabes qué es complicado, Camila? Estar casado con alguien durante 11 años y un día darte cuenta de que esa persona se acuesta con tu propio padre. Ella cerró los ojos por un segundo, como si intentara controlar el temblor de su cuerpo. Mi padre finalmente habló. Gabriel, cálmate. Giré la cabeza lentamente hacia él, sintiendo un asco visceral al escucharlo. ¿Cálmate? Repetí en un susurro. Ese hombre, el mismo que me enseñó sobre la lealtad, sobre la familia, sobre la honestidad, ahora me pedía que me calmara. Yo nunca quise que esto pasara, continuó, con un tono de culpa que sonaba ensayado. Fue un error. Un error, murmuré, cruzándome de brazos. ¿Durante un año? ¿Cuántos errores más cometieron mientras yo confiaba en ustedes? Mi padre desvió la mirada, incapaz de responder. Volví mi atención a Camila. Todavía no había dicho nada que realmente explicara lo que estaba ocurriendo. ¿Tienes algo que decir? Pregunté. Ella me miró, sus ojos brillaban, pero no lloraba. Yo, no planeé que esto pasara. No quería lastimarte. No querías lastimarme, repetí lentamente. Pero lo hiciste. ¿Qué esperabas? ¿Que nunca me diera cuenta? Camila apretó los labios, como si quisiera decir algo pero no supiera por dónde empezar. Fue emocional al principio, susurró. Yo, me sentía sola. Mi estómago se revolvió. ¿Sola? No sé en qué momento cambió todo. Pero cuando me di cuenta, ya era tarde. Tarde. Solté un suspiro tembloroso, sintiendo que cada parte de mí se rompía más con cada palabra que ella decía. Y dime algo, Camila, ¿alguna vez pensaste en detenerlo? Silencio. Ese silencio fue la respuesta. No importaban sus justificaciones. No importaban sus intentos de suavizarlo. Me habían traicionado. Y en ese momento, lo supe con certeza, nada volvería a ser igual. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, insoportable. Esperaba que hablara. Esperaba que dijera algo que hiciera que todo esto tuviera sentido, aunque fuera un sentido retorcido. Pero no había nada. Hasta que Camila finalmente suspiró, cerró los ojos por un momento y lo admitió. Sí. Hace un año. Mi corazón se detuvo. No sé por qué, pero hasta ese momento todavía había una parte de mí que quería aferrarse a la posibilidad de que esto no fuera lo que parecía. Que tal vez había algún tipo de malentendido, algo que pudiera explicarse. Pero no. Un año. 12 malditos meses. ¿Cómo empezó? Pregunté con la voz seca, apenas reconociéndome a mí mismo. Camila bajó la mirada, moviendo nerviosamente los dedos sobre la mesa. No fue planeado. No queríamos que pasara. Me reí. No pude evitarlo. ¿No lo querían? ¿Y sin querer lo hicieron por un año entero?
Ella tragó saliva y se obligó a mirarme. Gabriel, al principio solo hablábamos. No era nada malo. Yo me sentía sola. ¿Sola? Mi voz sonó más dura de lo que esperaba. ¿Sola en qué sentido, Camila? ¿Te abandoné? ¿No te di lo que necesitabas? Negó con la cabeza rápidamente. No es eso, solo que, con el tiempo, me di cuenta de que él me entendía de una manera que tú ya no lo hacías. Esa frase me destruyó. Porque si lo analizaba fríamente, no era solo una traición. Era una elección. Eligió a mi padre antes que a mí. Sentí que mi respiración se volvía más pesada. ¿Cómo pasó de entenderte a convertirse en esto? Ella apretó los labios, como si le costara decirlo. No lo sé. Empezamos a pasar más tiempo juntos cuando tú estabas fuera por trabajo. Hablábamos, nos reíamos. Me hacía sentir. ¿Qué? La interrumpí con frialdad. ¿Viva? ¿Deseada? ¿Especial? Sus ojos se humedecieron. Yo no quería que esto pasara, Gabriel. Me incliné hacia ella. Pero no hiciste nada por detenerlo. Silencio. Volteé a mirar a mi padre, quien había estado callado durante toda la conversación, con el rostro endurecido. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué tienes para decir? Carraspeó la garganta, pero no tenía una respuesta rápida. Lo conocía lo suficiente para saber que era la primera vez que no tenía palabras. Finalmente, dijo en voz baja. No puedo justificarlo. Ah, pero hacerlo, sí. Respiré hondo. El dolor era insoportable. Camila seguía mirándome, con los ojos llenos de lágrimas, esperando algo. ¿Perdón? ¿Comprensión? ¿Una salida fácil? Dime algo, Camila, susurré. ¿Alguna vez pensaste en dejarme? Ella abrió la boca, pero no habló. Porque la respuesta era sí. Y en ese momento, supe que lo que teníamos había muerto hace mucho tiempo. Solo que yo no me había dado cuenta hasta ahora. El silencio que siguió a su confesión fue peor que cualquier grito. Peor que cualquier golpe. Sentí la sangre arder en mis venas. ¿Ire? ¿Tristeza? Humillación. Todo al mismo tiempo, una tormenta imposible de contener. Mi esposa y mi padre me habían traicionado durante un año entero. Un año. Y ahora estaban aquí, frente a mí, tratando de disfrazar lo imperdonable con excusas baratas. Mi padre se removió en su asiento, incapaz de sostenerme la mirada. Cobarde. Gabriel, no sé qué decirte. Dímelo entonces, le espeté, con la voz temblando de rabia. Dime cómo justificas acostarte con la esposa de tu hijo. Se pasó una mano por la cara, como si estuviera exhausto. Como si él fuera la víctima aquí. No es así de simple. No me digas eso, gruñí, apoyando las manos en la mesa. No te atrevas a decirme que esto es complicado o que no lo planeaste. Porque para hacer esto durante un año, lo planeaste muy bien. Mi padre suspiró, como si buscara las palabras correctas. No planeé enamorarme de ella. Pero a veces estas cosas pasan. Ese fue el momento en que lo supe. Todo lo que había creído sobre él, sobre lo que significaba la familia, sobre el respeto, todo había sido una mentira. Negué con la cabeza. No. No pasan. Las eliges. Igual que ella. Camila sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Yo no quería esto, Gabriel. Nunca quise lastimarte. Me volví hacia ella con una mirada llena de asco. ¿Y cuándo pensabas decírmelo, entonces? ¿Dentro de otro año? ¿Cuando ya hubieras decidido dejarme por él? Su rostro se torció en desesperación. No quiero dejarte. Podemos arreglarlo. Reí. Una carcajada amarga, sin alegría. ¿Arreglarlo? Ella asintió rápidamente, aferrándose a cualquier esperanza que pudiera encontrar. Sí. Podemos intentarlo. Podemos ir a terapia, hablar de lo que pasó, reconstruir nuestra relación. Todavía te amo, Gabriel. Mis manos temblaban.
¡Qué absurdo! ¿Todavía me amas? Sí, sí, por favor, créeme. Dime entonces, Camila, susurré. Cuando estabas con él, cuando le enviabas esos mensajes en clave, cuando te escapabas para verlo, ¿pensabas en mí? Se quedó en silencio. ¿Pensaste alguna vez en lo que pasaría si yo lo descubría? Lentamente, bajó la cabeza. Porque la respuesta era no. Me levanté de la mesa, sintiendo mi cuerpo pesado, como si llevara una carga imposible de soportar. Se acabó. Los ojos de Camila se abrieron con terror. No, por favor. Mi padre también se puso de pie. Gabriel, no tomes una decisión apresurada. Me giré hacia él con una frialdad que ni yo sabía que tenía. No hay nada apresurado aquí. Ustedes tomaron la decisión por mí hace un año. Agarré mis llaves y caminé hacia la puerta. Gabriel, por favor, hablemos, rogó Camila, aferrándose a mi brazo. Aparté su mano con suavidad. No hay nada más que decir. Salí del café sin mirar atrás. Porque desde ese momento, para mí, ambos estaban muertos. El sonido de la puerta del café cerrándose tras de mí marcó un antes y un después en mi vida. No miré atrás. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, me quebraría. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, sintiendo como cada paso alejaba más el Gabriel que había sido hasta ese día. El hombre que confiaba. El que creía en la familia, en la lealtad, en el amor. Ese hombre había muerto. Cuando llegué a casa, la encontré vacía. Vacía de significado. Todo en ella estaba impregnado de recuerdos, de momentos que alguna vez pensé que eran reales. El sillón donde nos sentábamos a ver películas, la mesa donde cenábamos, la cama donde dormíamos juntos, todo era ahora un monumento a la mentira. Me desplomé en el sofá y cubrí mi rostro con las manos. El dolor era insoportable. No solo por la traición de Camila, sino porque, por primera vez en mi vida, me sentía completamente solo. Mi padre. Mi esposa. Las dos personas en las que más confiaba se habían convertido en extraños para mí. Respiré hondo y miré alrededor. Tenía que salir de ahí. No podía seguir viviendo en una casa llena de fantasmas. Fui a la habitación, saqué una maleta y empecé a meter lo esencial. No sabía dónde iría, pero lo único que tenía claro era que no podía seguir en el mismo lugar donde me habían destruido. Antes de salir, me detuve frente al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada de un hombre que ya no existía. Un hombre que había sido ingenuo. Que había confiado demasiado. Que se había aferrado a una idea del amor que, al final, no había sido más que una mentira bien contada. No volvería a cometer el mismo error. No volvería a confiar tan fácilmente en nadie. Cerré la puerta de la casa por última vez, sin saber qué me esperaba en el futuro. Pero si sabía una cosa, nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir así otra vez.